Confía en el poder de Dios. 7 señales de que tu victoria está llegando y ni siquiera te diste cuenta. Hay silencios que duelen más que una palabra dura. Silencios que hacen temblar la fe, que cansan el alma, que despiertan preguntas que nadie más puede responder por ti. Tal vez hoy te preguntas si Dios todavía te ve, si todavía te escucha, si todavía le importa lo que llevas cargando en el pecho. ¿Alguna vez has sentido que oras y el cielo permanece cerrado, que caminas y nada se mueve, que crees pero el corazón está exhausto de esperar? Ese cansancio no es casual, ese peso no nació de la nada. Hay batallas que no se libran en lo visible, se libran en lo profundo del alma. Pero escucha esto con suavidad. Incluso cuando todo parece detenido, Dios nunca se detiene. Incluso cuando el ruido se apaga, su mano sigue obrando en secreto. Lo que hoy sientes como demora puede ser el taller donde Él está reconstruyendo tu fuerza por dentro. A veces Dios guarda silencio no porque te haya dejado, sino porque está trabajando en un nivel que tus ojos aún no alcanzan a ver. Y duele. Claro que duele. Duele soltar el control. Duele no entender. Duele caminar sin certezas. Pero también ahí, en ese terreno sin respuestas, nace una fe que ya no depende de pruebas visibles. Tal vez esta sea la etapa donde tu corazón está aprendiendo a confiar sin garantías, a creer sin aplausos, a seguir caminando cuando los sentimientos se quedan atrás. No es abandono. Es formación, no es pérdida, es preparación. Y aunque ahora no lo veas con claridad, este proceso no está abortando tu victoria, la está gestando. Dios no improvisa destinos, Él construye procesos. Y tú estás dentro de uno, permanece aquí, no solo para escuchar, sino para permitir que el Espíritu Santo toque esas preguntas que no te atreves a decir en voz alta, porque hay señales que ya están hablando a tu favor. Hay movimientos invisibles que ya están trabajando tu liberación. Y aunque hoy parezca que todo sigue igual, algo ya cambió dentro de ti. Y cuando Dios empieza a mover el interior, el exterior siempre termina obedeciendo. Cuando Dios te deja sin respuestas, pero te llena de dirección, llega un momento en el que Dios deja de explicarte, pero comienza a guiarte. Ya no hay certezas claras, ya no hay planes detallados, ya no hay garantías anticipadas, solo una sensación interna que empuja, aunque la mente no entienda. ¿Te ha pasado? Caminas sin saber exactamente por qué, pero con la extraña convicción de que no puedes quedarte donde estabas. Y eso asusta, porque el alma quiere seguridad, quiere lógica, quiere control. Pero la fe verdadera nace cuando caminamos sin mapas visibles. Dios no siempre te dice a dónde vas, pero siempre te muestra cuando ya no puedes quedarte donde estás. Y esa falta de respuestas no es castigo, es entrenamiento, porque mientras tu razón se debilita, tu espíritu se fortalece. Mientras tus argumentos se agotan, tu obediencia madura. Y sin que te des cuenta, pasas del explícame al confío. Ese cambio es una de las señales más profundas de que tu victoria se está acercando. El silencio de Dios no es vacío, es una clase avanzada de fe. Es donde aprendes a discernir sin depender de señales externas. Es donde ya no necesitas que todo esté claro para dar el siguiente paso. Y ese paso, aunque temblando, te saca de la parálisis, te mueve, te despierta, te reposiciona. Ya no te sostienes por lo que entiendes, te sostienes por quien te guía. Tal vez hoy no sepas cómo se va a resolver tu historia, pero sabes que no puedes volver atrás. Ya no encajas donde antes encajabas. Ya no te alimenta lo que antes te calmaba. Ya no te satisface lo que antes te dominaba. Eso es dirección. Aunque tus preguntas sigan abiertas, tu espíritu ya eligió avanzar. Y cuando avanzas sin comprender, pero confiando,
Dios siempre se encarga de enderezar el camino bajo tus pies. No es que las respuestas desaparecieron, es que ahora Dios quiere que camines por convicción y no por evidencia. Porque cuando tu fe aprende a moverse sin pruebas, tu victoria ya dejó de depender de las circunstancias. Y cuando eso ocurre, aunque el viento siga soplando, ya no consigue devolverte al mismo lugar. Tal vez hoy solo tengas una intuición suave, una inquietud interna, un empuje inexplicable. No lo ignores. Ahí empieza el nuevo tramo de tu historia. Ahí comienza a manifestarse una victoria que no llega con ruido, sino con dirección. Y aunque no todo esté claro, una cosa sí lo está: Dios no te soltó. Solo está entrenando tus pasos para la siguiente temporada. El extraño desapego que comienza a nacer dentro de ti. Hay un cambio silencioso que no todos notan, pero tú sí. Cosas que antes te atrapaban ahora te cansan. Conversaciones que antes te absorbían ahora te vacían. Reacciones que antes eran automáticas ahora ya no salen con la misma fuerza. No sabes explicarlo del todo, pero algo dentro de ti está soltando sin hacer ruido. Y a veces te asusta, porque soltar siempre produce vértigo. ¿Te has preguntado por qué ya no luchas por lo mismo? ¿Por qué ya no te desvelas por las mismas personas, los mismos miedos, las mismas necesidades? No es frialdad, es crecimiento. Dios no te arranca de golpe de lo que te ata. Él afloja los nudos por dentro. Y ese desapego no es pérdida, es liberación progresiva. Cuando el alma empieza a soltar sin resentimiento, sin rabia, sin huida, significa que la dependencia emocional está perdiendo poder. Ya no necesitas lo que antes creías indispensable. Ya no negocias tu paz como antes. Ya no te traicionas para encajar. Y ese proceso ocurre sin anuncios, sin dramatismos, sin despedidas ruidosas. Tal vez te preguntas por qué ahora te sientes distinto. ¿Por qué ya no te duelen igual ciertas ausencias? ¿Por qué ya no te desesperas por ciertas respuestas? ¿Por qué incluso algunas súplicas dejaron de salir con la misma ansiedad? No te estás volviendo indiferente, te estás volviendo libre. Y la libertad verdadera no hace ruido, se asienta. Este desapego es una señal profunda de que Dios está reordenando tu identidad. Ya no te define lo que te faltó, ya no te ata lo que te hirió, ya no te gobierna lo que te prometió amor y solo te dio dependencia. Cuando Dios empieza a sanarte de verdad, primero debilita los vínculos que no nacieron del Espíritu. Y duele, sí, porque toda despedida interna duele, incluso cuando es necesaria, pero ese dolor ya no te rompe, te limpia. Tal vez frente a otros parezca que sigues igual, pero tú sabes que algo cambió. Ya no reaccionas desde la misma herida. Ya no persigues lo que antes te arrastraba. Ya no te pierdes por lo mismo. Y ese es uno de los anuncios más silenciosos de que tu victoria está acercándose, cuando ya no dependes de lo que antes te dominaba. Porque Dios no solo prepara escenarios externos, prepara libertades internas. Y cuando el corazón deja de agarrarse a lo que no puede sostenerse por sí solo, queda libre para recibir lo que sí permanece. Ese desapego no es el fin de algo, es el inicio de una fortaleza nueva que todavía no has terminado de descubrir. Cuando el pasado pierde poder para acusarte, hay un momento extraño en el proceso de sanidad. No llega con gritos, no llega con celebraciones, no llega con una emoción explosiva que te haga saltar de alegría. Llega como un silencio nuevo. Un día te das cuenta de que recuerdas lo que te dolió, pero ya no te gobierna. Lo que antes te perseguía ahora solo pasa frente a ti sin arrastrarte. Y eso, aunque parece pequeño, es una de las señales más profundas de que Dios ya está cerrando una etapa dentro de tu alma. Durante mucho tiempo el pasado fue una voz que te definía, una herida que dictaba tus decisiones, una culpa que marcaba tus límites. Tal vez
Te acostumbraste a vivir pidiendo perdón por existir, dudando de tu valor, cargando culpas que ya Dios había perdonado hace tiempo. ¿Alguna vez sentiste que, aunque la gente ya no te acusara, tú mismo aún lo hacías en silencio? Pero un día algo cambia. Ya no te explicas por qué, solo notas que esa voz ya no grita igual. La sanidad verdadera no siempre se siente como victoria inmediata. A veces se siente como descanso, como cuando el alma deja de defenderse todo el tiempo, como cuando ya no necesitas justificarte frente a Dios, porque por primera vez entiendes que Él no te mira como tú te mirabas. Cuando el pasado pierde poder para acusarte, comienza a perder también el derecho de moldear tu futuro. Quizás todavía recuerdas errores, pérdidas, decisiones que no repetirías, pero ya no te definen, ya no te paralizan, ya no te impiden avanzar. Eso no es indiferencia hacia lo vivido, es redención. Es cuando Dios toma lo que te avergonzaba y lo usa solo como testimonio, no como identidad. Es cuando el dolor deja de ser un juez y se transforma en maestro. Y aquí hay una verdad suave pero firme. Mientras el pasado te acusa, el futuro no puede avanzar. Por eso Dios primero sana la memoria, luego abre los caminos. Porque no se puede caminar hacia una nueva temporada con los ojos clavados en una culpa antigua. Y cuando un día despiertas y notas que ya no estás huyendo de ti mismo, algo muy profundo ya se alineó por dentro. Tal vez aún no has visto cambios grandes afuera. Tal vez las circunstancias siguen parecidas, pero si hoy tu pasado ya no te domina como antes, tu victoria ya comenzó por donde siempre empieza, en el alma. Y cuando el alma es liberada, el resto solo está esperando su turno. La incomodidad de crecer en lugares donde ya no encajas. Hay una incomodidad que no proviene del miedo, sino del crecimiento. No es ansiedad común. No es tristeza común, es la sensación de estar en un lugar que ya no responde al tamaño de tu fe, a la profundidad de tu conciencia, a la versión de ti que Dios está formando en silencio. Sigues caminando por los mismos caminos, hablando con las mismas personas, cumpliendo con las mismas rutinas, pero por dentro algo ya no se acomoda igual, y eso desconcierta. ¿Te ha pasado sentir que ya no perteneces a lo que antes llamabas hogar? Ese desajuste no es rebeldía, es expansión. Dios no siempre cambia el entorno primero. Muchas veces cambia tu interior y entonces el entorno comienza a quedarte pequeño. Lo que antes te contenía ahora te limita. Lo que antes te protegía ahora te comprime. Y nace una presión espiritual. Un empuje invisible que no te deja instalarte cómodamente donde ya no hay espacio para tu nueva estatura emocional. A veces interpretas esa incomodidad como ingratitud, como rareza, como confusión, pero es señal de que tu espíritu ya fue movido antes que tus circunstancias, y eso duele, porque crecer siempre provoca rupturas internas. Ya no puedes fingir que no ves. Ya no puedes reducirte para encajar. Ya no puedes anestesiar lo que despertó dentro de ti. Y sin darte cuenta, comienzas a experimentar la soledad de las transiciones. Tal vez te preguntas por qué la vida se siente extraña si tú no hiciste nada malo. ¿Por qué ahora te pesa quedarte donde antes eras feliz? ¿Por qué ya no te satisface lo que antes te definía? Y la respuesta es más simple de lo que parece. Ya no eres el mismo. Dios ya te movió por dentro. Y cuando esto ocurre, aunque todo afuera siga igual, tú ya no cabes en la versión antigua de tu historia. Esa incomodidad no es señal de pérdida, es anuncio de mudanza espiritual. Es el ruido de la semilla rompiendo la tierra desde adentro. Es el dolor necesario para pasar de una forma a otra. Y aunque ahora te sientas desplazado, sin referencias claras, sin pertenencias firmes, eso mismo revela que una nueva ubicación te está esperando. Dios nunca te mueve sin propósito, y cuando te hace extraño en lugares donde antes te sentías seguro,
No te está abandonando, te está trasladando. Aún no ves el nuevo escenario, pero ya no puedes vivir en el anterior. Esa tensión, aunque incómoda, es una de las confirmaciones más delicadas de que tu victoria ya comenzó a empujarte hacia adelante. La fe empieza a hablar más en tus decisiones que en tus palabras. Hay un punto en el camino donde la fe deja de necesitar discursos. Ya no tienes que explicar tanto lo que crees, porque ahora se nota en cómo eliges, en lo que permites, en lo que ya no toleras. Antes hablabas de confiar en Dios, pero tus decisiones aún nacían del miedo. Ahora tal vez hablas menos, pero caminas con más firmeza. ¿Te has dado cuenta de ese cambio silencioso? No hiciste un anuncio público, no levantaste la voz, pero empezaste a actuar distinto. Y ese es uno de los signos más claros de que tu fe bajó de la mente al corazón. Cuando la fe solo vive en las palabras, se agota rápido. Cuando vive en las decisiones, se vuelve estable. Ya no necesitas convencer a nadie de lo que Dios está haciendo en ti. Te basta con obedecer lo que tu conciencia, ya tocada por el Espíritu, te está pidiendo. Empiezas a elegir con más calma, a esperar con más seguridad, a decir que no sin culpa, a decir que sí sin pánico. Y eso no nace de la valentía humana. Nace de una confianza que ya no depende de las emociones del momento. Tal vez antes orabas mucho, pero te desesperabas más. Ahora tal vez oras en silencio, pero avanzas con mayor coherencia. Ya no prometes tanto, ya no juras tanto, ya no luchas por demostrar. Simplemente caminas. Y ese caminar es más elocuente que cualquier palabra, porque la fe verdadera no grita, sostiene, no impresiona, transforma, no se exhibe, gobierna por dentro. Este es el momento en que comienzas a darte cuenta de que no necesitas sentirte fuerte para ser guiado, solo necesitas ser obediente. Y esa obediencia tranquila, sin espectáculo, sin reconocimiento, sin ruido, es una de las antesalas más profundas de la victoria. Porque Dios no edifica sobre promesas que aún tiemblan, sino sobre decisiones que permanecen. Quizás nadie aplaude este cambio. Quizás nadie lo nota, pero tú lo sabes. Ya no eliges desde la urgencia, eliges desde la confianza. Ya no te mueves por impulso, te mueves por convicción. Y cuando tus pasos empiezan a reflejar lo que antes solo decían tus labios, algo ya se alineó en un nivel que no vuelve atrás. Cuando las puertas cerradas ya no te humillan, te orientan. Hay una herida antigua que a todos nos tocó alguna vez, la del rechazo, la del intento que no prosperó, la de la puerta que no se abrió cuando más la necesitábamos. Durante mucho tiempo, cada cierre parecía una confirmación de fracaso, una señal de que no era suficiente, de que algo en ti estaba mal. Pero un día, sin anunciarse, esa interpretación empieza a cambiar. La puerta se cierra y ya no te derrumba. Duele sí, pero ya no te define. ¿Te has sorprendido alguna vez reaccionando con más calma ante un no que antes te habría roto por dentro? Eso no es insensibilidad, es madurez espiritual. Es cuando el alma aprende que no todo lo que duele destruye. Algunas cosas solo redirigen. Antes te humillabas frente a cada negativa, tratando de forzar la entrada, cuestionando tu valor, suplicando otra oportunidad. Ahora, aunque aún te duela, ya no te arrastras. Te recoges, te reubicas, sigues adelante. Y ese cambio revela que tu identidad ya no depende tanto de la aprobación externa, sino de una convicción más profunda. Dios cierra puertas no para avergonzarte, sino para protegerte de destinos que no sostendrían tu nueva estatura. Lo que antes interpretaste como rechazo, hoy comienza a leerse como cuidado, como una mano firme que te desvía de caminos donde te habrías desgastado, de vínculos que habrían vuelto a romperte, de escenarios donde tu fe se habría marchitado. Y aunque en el momento no lo entiendes del todo,
Algo dentro de ti ya no quiere luchar contra ese cierre. Tal vez aún no sabes hacia dónde te está orientando Dios, pero sí sabes que ya no quieres vivir forzando accesos que el Espíritu nunca bendijo. Y eso es una señal silenciosa de alineación interior. Antes te aferrabas a puertas cerradas por miedo a la pérdida. Hoy empiezas a soltar por respeto a la dirección. Y cuando eso ocurre, el alma deja de confundirse tanto entre deseo y propósito. Las puertas cerradas ya no te quitan valor, te dan lectura, te enseñan a discernir, te invitan a esperar con dignidad, y aunque todavía no veas la puerta correcta, tu corazón ya aprendió algo esencial. No todo lo que se abre es de Dios, y no todo lo que Dios cierra es derrota. A veces, es la forma más clara en que Él cuida tu victoria antes de que seas capaz de sostenerla. El día en que dejas de orar por escapar y empiezas a orar por entender. Hay un cambio profundo que casi nadie nota desde afuera, pero que lo transforma todo por dentro. Un día descubres que ya no oras con la urgencia de huir, sino con el deseo de comprender. Antes tu clamor era que Dios te sacara del dolor lo más rápido posible. Ahora, sin saber exactamente en qué momento ocurrió, tu oración se volvió más lenta, más consciente, más honesta. Ya no pides solo alivio, pides luz. Ya no suplicas solo que termine, comienzas a preguntar ¿para qué? Ese es uno de los giros más sagrados del alma, cuando el sufrimiento deja de ser solo una carga y empieza a ser un espacio de revelación. Cuando ya no buscas únicamente cerrar la herida, sino entender qué te estaba enseñando mientras dolía. Y esto no nace de la resignación, nace del despertar espiritual, porque solo quien confía de verdad se atreve a quedarse en la pregunta sin desesperarse por la respuesta. Tal vez antes tu oración estaba llena de porqués. Ahora empieza a llenarse de paraqués. Y eso cambia todo, porque el dolor sin sentido desespera, pero el dolor con propósito edifica. Cuando comienzas a pedir entendimiento en medio de la lucha, tu alma deja de pelear contra Dios y empieza a caminar con Él dentro del proceso. Ya no oras solo para que pase la tormenta. Oras para no perderte a ti mismo dentro de ella. Oras para que tu corazón no se endurezca. Oras para no convertir la herida en identidad. Oras para que pase lo que pase afuera, algo quede firme adentro. Y ese tipo de oración no nace de la debilidad, nace de una fe que ya no se asusta tanto del dolor. Aquí ocurre algo muy delicado y poderoso. Cuando dejas de orar solo para escapar, el sufrimiento comienza a perder su poder de destruirte. Puede seguir doliendo, pero ya no te define. Puede seguir pesando, pero ya no te gobierna. Porque ahora tu alma está más ocupada creciendo que huyendo, más enfocada en comprender que en resistirse. Y esa es una de las señales más profundas de que Dios ya está trabajando tu victoria desde adentro. Porque quien aprende a preguntarle a Dios dentro de la prueba, ya no está retrocediendo, está madurando hacia su siguiente dimensión. Cuando tu necesidad de aprobación empieza a morir en silencio, hay una batalla que casi nadie ve, porque no deja marcas en la piel, pero sí en el alma. Durante mucho tiempo viviste buscando miradas que confirmaran tu valor, palabras que te sostuvieran, gestos que te hicieran sentir suficiente. Te esforzabas por caer bien, por no decepcionar, por no ser rechazado. Y sin darte cuenta, muchas de tus decisiones nacían más del miedo a perder a otros que del deseo de ser fiel a lo que Dios estaba formando en ti. Pero algo comenzó a cambiar y no hizo ruido. Un día notas que ya no te duele tanto no ser llamado, ya no te desespera tanto no ser elegido, ya no te quiebra tanto no ser comprendido. No te volviste orgulloso, te volviste libre. La necesidad de aprobación no murió de golpe. Se fue debilitando lentamente, como una llama que se apaga sin escándalo.
Y ese proceso es una de las señales más claras de que tu identidad ya no está sostenida por la opinión ajena, sino por una convicción más profunda. Antes te adaptabas para no perder afectos. Ahora prefieres perder afectos antes que perderte a ti mismo. Antes callabas para no incomodar. Ahora eliges la verdad, incluso cuando el silencio sería más cómodo. Y eso duele. Porque crecer siempre implica perder versiones antiguas de ti que te mantenían seguro pero encadenado. Sin embargo, en ese desprendimiento nace una autoridad interior que no depende del aplauso. Dios rompe la dependencia emocional, porque sabe que una persona gobernada por la aprobación nunca puede sostener una victoria real. Siempre estará negociando su paz a cambio de aceptación. Siempre estará traicionando su llamado por miedo a la soledad. Por eso, cuando la necesidad de agradar empieza a morir, aunque duela, es una señal de que estás siendo preparado para una libertad más madura. Tal vez hoy todavía te afecta cuando no te valoran como esperabas, pero ya no te destruye. Tal vez aún sientes el vacío de no ser aprobado, pero ya no te define, y eso revela que tu corazón está aprendiendo a apoyarse en algo más estable que la opinión humana. Está aprendiendo a descansar en Dios. Cuando ya no necesitas tanto que otros te confirmen, estás más cerca de escuchar con claridad lo que el cielo quiere decirte. Porque el ruido de la aprobación siempre compite con la voz del Espíritu. Y cuando ese ruido se apaga, la dirección se vuelve más nítida, más firme, más segura. Y ahí, en ese silencio interior, comienza a levantarse una versión de ti que ya no necesita permiso para existir. La serenidad inexplicable que aparece en medio del conflicto. Hay una paz que no nace cuando todo se resuelve. Nace cuando nada se ha resuelto aún. Pero tu alma ya no tiembla como antes. La tormenta sigue afuera. Los problemas siguen en pie. Las respuestas todavía no llegan. Y aún así, algo dentro de ti se aquieta. No sabes explicarlo. No lo provocaste. No lo forzaste. Simplemente apareció. ¿Te ha pasado sentir esa calma extraña justo cuando la lógica te diría que deberías estar más ansioso que nunca? Esa serenidad no es negación, no es evasión, no es indiferencia. Es una firma invisible de que Dios ya entró en la batalla de una manera más profunda de lo que puedes ver. Cuando la paz se manifiesta sin que las circunstancias hayan cambiado, es porque el centro de tu confianza ya se movió. Antes, tu descanso dependía de que todo saliera bien. Ahora, tu descanso empieza a sostenerse en quién camina contigo, incluso cuando todo sigue incierto. Esta clase de calma no elimina el conflicto, pero te cambia dentro del conflicto. Sigues enfrentando decisiones, sigues cargando responsabilidades, sigues enfrentando miedos reales, pero ya no desde la desesperación. Ahora, eliges desde un espacio más estable. Hablas desde un lugar más sereno. Piensas con menos ruido. Y esa transformación interna es una señal clara de que tu alma ya no está siendo gobernada por el pánico, sino por una confianza que creció en silencio. Tal vez antes cualquier problema te desbordaba. Ahora te duele, sí, pero ya no te pierde. Tal vez antes cualquier amenaza te paralizaba. Ahora te inquieta, sí, pero ya no te destruye. Esa paz no vino porque todo se arregló. Vino porque algo se ordenó dentro de ti. Y cuando el orden interno se establece, el caos externo pierde parte de su autoridad. Dios no siempre apaga la tormenta primero. A veces aquieta primero el corazón, porque un corazón en paz puede atravesar batallas que antes lo habrían quebrado.
Y cuando esa serenidad empieza a visitarte sin invitación, sin explicación, sin condiciones, no la desprecies. Es uno de los signos más sutiles y más fuertes de que Dios ya está obrando a favor de tu victoria antes de que tus ojos puedan verla. Cuando ya no te reconoces en tus viejas reacciones, hay un día en que algo ocurre frente a ti, una situación tensa, una palabra que antes te encendía, una actitud que solía sacarte de equilibrio. Y de pronto reaccionas diferente. No explotas como antes. No te defiendes con la misma dureza. No te hundes en el mismo pozo interno. Y al darte cuenta de tu propia respuesta, te sorprendes. Porque esa no era tu reacción habitual. Esa no era tu forma antigua de protegerte. Algo cambió. Este es uno de los signos más silenciosos, pero más reales, de que Dios está renovando tu mente desde adentro. Porque los hábitos emocionales son más difíciles de transformar que las circunstancias externas. Tú puedes cambiar de entorno, de personas, de escenarios, pero cuando tus reacciones cambian, eso revela que la raíz también fue tocada. Ya no respondes desde la herida con la misma fuerza. Ya no te gobierna el mismo impulso. Ya no te arrastra el mismo miedo. Tal vez antes eras rápido para desconfiar. Ahora aparece una pausa. Tal vez antes eras rápido para defenderte. Ahora surge una calma. Tal vez antes eras rápido para rendirte. Ahora algo dentro de ti insiste en permanecer. Y ese espacio nuevo entre el estímulo y tu reacción es uno de los terrenos más sagrados del crecimiento. Porque ahí es donde Dios empieza a gobernar lo que antes solo el instinto controlaba. No es que ya no sientas emociones, sigues sintiendo, sigues doliéndote, sigues enfrentando luchas reales, pero ya no estás siendo dirigido únicamente por ellas. Ahora existe conciencia, existe discernimiento, existe una voz interna más serena que te invita a elegir distinto. Y esa voz no es solo tuya, es el Espíritu enseñándote a reaccionar desde una identidad nueva. Tal vez hoy mires hacia atrás y no te reconozcas en ciertas respuestas que antes eran automáticas. Y eso no significa que te estés perdiendo, significa que te estás encontrando en una versión más sana, más libre, más alineada con lo que Dios siempre quiso formar en ti. Cuando las reacciones cambian, el destino también empieza a cambiar. Porque ya no repites los mismos patrones, ya no entras en los mismos círculos, ya no caes en los mismos abismos. Dios no solo quiere cambiar lo que te rodea, quiere cambiar la forma en que tú respondes a lo que te rodea. Y cuando eso empieza a ocurrir, aunque el camino todavía sea desafiante, una parte esencial de tu victoria ya está activa dentro de ti. El inesperado respeto que despiertas incluso en quienes dudaban de ti. Hay un cambio que no nace del esfuerzo por demostrar nada, nace de la coherencia interna. Un día descubres que personas que antes te subestimaban ahora te escuchan, que quienes dudaban de tus decisiones ahora observan en silencio. Que incluso aquellos que no creían en tu proceso ya no se atreven a tratarte como antes. Y lo más curioso es que tú no hiciste campaña para eso, no levantaste la voz, no exigiste reconocimiento, simplemente te mantuviste firme en lo que Dios estaba trabajando dentro de ti. Ese respeto no viene del poder, viene de la estabilidad, no nace de la imposición, nace de la constancia. La gente siente cuando alguien dejó de actuar desde la herida y empezó a moverse desde la convicción. Sienten cuando ya no reaccionas desde la desesperación, cuando ya no te arrastras por aceptación, cuando ya no te traicionas por miedo. Y ese nuevo lugar interior se percibe, incluso sin palabras. Tal vez antes tratabas de explicarte demasiado, ahora ya no. Tal vez antes buscabas ser entendido, ahora solo eliges ser fiel. Y esa fidelidad
silenciosa pero firme, comienza a reposicionar la forma en que otros te miran. No porque te hayas vuelto superior, sino porque ya no estás quebrado por dentro como antes. Hay una integridad nueva en tu forma de hablar, de decidir, de permanecer. Este respeto inesperado no es solo social, es espiritual, porque cuando tu alma se alinea con la voluntad de Dios, aun quienes no comprenden tu fe, perciben que hay algo distinto en ti. Ya no te ven solo como alguien con problemas, con luchas, con fragilidades. Comienzan a verte como alguien con dirección. Y ese cambio no lo produce el aplauso, lo produce la transformación silenciosa. Tal vez todavía enfrentas batallas, tal vez aún cargas procesos, pero ya no proyectas derrota, proyectas firmeza, proyectas una paz que no depende del resultado inmediato. Y esa combinación de humildad y estabilidad genera un tipo de respeto que no se puede fabricar. Se cultiva en secreto, en la sala de oración, en las decisiones que nadie aplaude, en la obediencia que nadie ve. Cuando ese respeto empieza a surgir sin que lo hayas buscado, no te llenes de orgullo. Léelo como una confirmación suave de que tu estación está cambiando. Dios no solo te transforma por dentro, también comienza a ajustar lentamente la forma en que otros te perciben, como anuncio silencioso de que una nueva temporada ya fue activada sobre tu vida. Tu victoria no está llegando, ya fue decretada en un nivel más profundo. Hay una verdad que el alma tarda en aceptar. Antes de que algo se manifieste afuera, ya fue decidido adentro. Antes de que el camino se abra, ya fue firmado en lo invisible. Antes de que la respuesta llegue a tus manos, ya fue sembrada en tu espíritu. Durante todo este proceso, pensaste que estabas esperando una victoria futura, sin saber que Dios ya la había activado en un plano más profundo, donde los ojos no ven, pero el corazón empieza a sentir. Nada de lo que ha cambiado en ti fue casual. No fue casual que dejaras de depender. No fue casual que tu pasado perdiera fuerza. No fue casual que tus reacciones se transformaran. No fue casual que el miedo perdiera autoridad. Todo fue parte de una victoria que ya fue decretada mientras tú aún pensabas que solo estabas resistiendo. Lo que hoy estás viviendo no es improvisación, es cumplimiento en cámara lenta. Tal vez todavía no tengas todas las respuestas. Tal vez aún no veas la puerta abierta. Tal vez tu situación no esté completamente resuelta. Pero tu interior ya no es el mismo. Y cuando el interior cambia, el exterior siempre termina obedeciendo. La decisión ya fue tomada en el cielo. Solo falta que el tiempo termine de acomodar las piezas para que tus ojos vean lo que tu espíritu ya empezó a percibir. Dios no te sostuvo hasta aquí para abandonarte al final del proceso. Dios no te sanó para devolverte a la esclavitud. Dios no te liberó por dentro para que sigas viviendo como si nada hubiera cambiado. Si sigues de pie, no es por tu fuerza, es porque tu historia ya fue tomada por la mano de Dios. Y cuando Él toma una historia, no la suelta a mitad del camino. Respira, no estás atrasado. No te equivocaste de temporada, no se te escapó la promesa por un error que cometiste. La victoria que Dios decreta no se cancela por debilidad humana, se manifiesta en medio de ella. Y aunque tu mente aún luche por entender los tiempos, tu fe ya empezó a descansar en la certeza de que nada está fuera de control. Ahora solo queda hacer lo más sagrado, rendirte sin miedo, entregar lo que no puedes cargar. Confiar aunque no tengas todas las evidencias. Orar no desde la ansiedad, sino desde la certeza de que Dios ya está obrando. Quédate ahí unos segundos. Cierra los ojos si puedes. Deja que tu alma se incline. Deja que el corazón exhale. Y permite que esta verdad se pose suavemente sobre ti. Tu victoria no está llegando, ya fue decretada.